Hola, buenas noches. En el marco del programa La Colección a Detalle, hoy nos da mucho gusto recibir al doctor Aban Flores, quien impartirá la conferencia Cambio Cultural Siglo XVI. Aban, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación para compartir detalles sobre el nuevo mural que se presenta en las salas de arte prehispánico. Vamos a hacer una breve semblanza del doctor Aban Flores. Es licenciado en Arqueología por la ENA, maestro y doctor en Historia del Arte por la UNAM. Su línea de investigación se centra en el estudio de las transformaciones, continuidades y coexistencias de la imagen indígena y occidental durante el siglo XVI. Es profesor en el Departamento de Arte del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Ha impartido cursos en la ENA, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Centro Cultural Helénico y el posgrado en Historia del Arte de la UNAM. En 2014 obtuvo la medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM. Ha colaborado en los proyectos arqueológicos de Monte Albán, Quintana Roo y Tlatelolco. En el Museo Amparo, el doctor Aban Flores ha colaborado con el estudio de obras de la colección de arte prehispánico y junto con el doctor Pablo Escalante realizó el diseño del mural Cambio Cultural Siglo XVI, que se muestra en la sala 8 de la exposición El México Antiguo, Salas de Arte Prehispánico. Aban, bienvenido nuevamente. Nos da mucho gusto recibirte y queremos dar también la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo por el perfil de Facebook del Museo Amparo. Les recordamos que estaremos recibiendo sus preguntas a través de la sección de comentarios. Adelante, Aban, comenzamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, quiero agradecer al Museo Amparo, en especial a Silvia, a Ramiro Martínez, la invitación y también a todo el equipo que hace posible la transmisión y sobre todo en este caso que se haya realizado el mural. Para iniciar, les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo de qué trata en este caso esta imagen que justo creamos. También un poco quiero iniciar comentándoles que este mural, bueno, fue en este caso planeado tanto por el doctor Pablo Escalante como por mí. Yo fui quien realizó el diseño y en este caso Joaquín García y Bárbara Lara lo pintaron en las paredes, como lo ven el día de hoy, y Andrés Villalobos hizo las magníficas animaciones. Entonces es un trabajo conjunto que pues realmente llegó a una conceptualización y llegó también a una representación muy bonita que les recomiendo que todos ustedes la vayan a visitar. En ese sentido, un poco para entender de qué trata este mural y por qué este mural se está integrando en las salas de arte prehispánico, debemos de hacer un breve recuento con las salas que le preceden. En este caso, el recorrido del Museo Amparo inicia con la sala 1, que se llama Un espacio y un tiempo, en el cual básicamente lo que se trata de hacer es darle al visitante dos características del México antiguo. Uno, el espacio en el cual se están desarrollando las manifestaciones artísticas de Mesoamérica, sobre todo la parte del Golfo, la parte de Occidente, el centro, Guerrero, Oaxaca y el área maya, que es el mapa que ustedes pueden ver en el fondo. Y también en el caso de la gran pared que está a la izquierda, lo que se tiene sobre todo es un mural que fue el cual iniciamos nosotros la propuesta para la sala 8, en el cual sobre todo lo que se tiene es una representación en el cual se va transitando por distintas facetas del México antiguo. En este caso se inicia entonces con la primera agricultura, la creación de la cerámica en esta parte de acá, se pasa posteriormente a la representación de Teotihuacán como una gran urbe que va a determinar gran parte de los conocimientos, se pasa también a representar la zona maya como uno de estos hitos que tiene Mesoamérica, sobre todo en cómo se construyó la nobleza, los elementos que se representaron, se pasa después a representar el comercio y se termina en este caso
con una ciudad del posclásico y la llegada de los españoles. Entonces, el mural de la sala 1 termina justo cuando llega este primer encuentro entre el mundo mesoamericano y este mundo occidental por parte de los españoles. Después, entonces, el museo va a hacer un recorrido, sobre todo vinculado a una explicación temática de este gran conjunto de culturas mesoamericanas. Iniciamos entonces explicando en la sala 2 qué es el mundo religioso, es decir, esta rica y vistosa vida religiosa que se tenía en Mesoamérica, cómo se relacionaba con la naturaleza, la existencia de esta dimensión espiritual y religiosa y sobre todo cómo se relacionaba con lo sagrado, el individuo, y eso sobre todo explicado a partir de las piezas. Posteriormente, la sala 3 en cuerpos, rostros y personas, se trata esta noción característica que se tenía del individuo, tanto de cómo una persona pertenecía a un grupo, sea un linaje, un estamento, un barrio, una cultura, también como algunas culturas, como la olmeca, por ejemplo, o la maya, buscaron captar las singularidades que tenían las personas, pero también con estas singularidades hubo una búsqueda por expresar una cierta representación estereotipada de rostros, posturas, es decir, tenemos muchas culturas que el mismo rostro, la misma posición, la vemos repetida una y otra y otra y otra vez. Y además algo interesante es cómo esta representación del cuerpo nos brinda otro tipo de información, sobre todo cuando nos acercamos a la vestimenta, al adorno, a la pintura corporal e incluso las emociones que tenían las personas. Posteriormente, la sala 4, lo que dice lo que trata es sobre la sociedad y las costumbres. Es decir, cómo estas ciudades que eran muy pobladas tuvieron creencias, tuvieron también una especialización en los trabajos, es decir, se trata de abordar este núcleo que le dio estructura y sobre todo que le dio vida a estas grandes urbes de Mesoamérica. En la sala 5 es un tema muy interesante que aborda sobre todo esta gran diversidad lingüística que existía en el México antiguo, con las distintas lenguas que se fueron desarrollando y también la distinta forma de escribir que existió, aunque podemos decir que existió siempre una forma de escritura logosilábica, es decir, que a veces un signo podía representar una palabra y en otras veces un signo podía representar un sonido y que esto lo encontramos tanto en la escritura maya con sus grandes peculiaridades, pero también en la cultura zapoteca, entre los mixtecos o entre los mismos mexicas. Y de ahí se pasa a dos salas que son muy importantes. Una de ellas es la sala 6, Arte, Forma y Expresión, que aborda estas distintas maneras de representación que existieron en la época prehispánica y se termina como una forma de telón después de ir desarrollando todos estos elementos vinculados a la vida con la parte de la muerte. Es decir, cómo la muerte es abordada en las culturas prehispánicas, sus distintas formas de representación y creencia e incluso las maneras en las cuales se llevaba a cabo con esta preciosa reconstrucción de una tumba de Tiro que tenemos al final. Hasta hace unos meses llegaba el discurso de las salas de arte prehispánico y entonces se nos encomendó a mitades del año pasado proponer un discurso para esta sala 8, que se veía así, tenía unas computadoras y una televisión, y justo la idea era como cerrar todo este discurso que se había hecho. Y en ese momento entonces lo que planteamos nosotros como una posibilidad de que se representara ahí era un mural que cerrara el discurso que teníamos al inicio, pero que ahora en lugar de abordar la época prehispánica, justo mostrara estos cambios y estas continuidades que vivió el mundo indígena en el siglo XVI. Esta idea se esbozó primero, este es el primer boceto que se tiene de este mural que realicé ya hace algunos meses, en el cual empezamos a tener una idea de que queríamos 5 escenas que se iban a desarrollar, íbamos a tener también una cenefa en la parte inferior,
que iba a seguir un poco la idea que se tenía en el primer mural, y sobre todo íbamos nosotros a tomar el inicio del mural, iba a retomar donde lo había dejado el mural de la sala 1, es decir, este contacto con los españoles, e íbamos nosotros a mostrar, uno, esta conquista que se llevó a cabo en el territorio, pero cómo esto empezó a tener cambios, continuidades de elementos de una y otra cultura. Entonces, este primer boceto, posteriormente se pasó a línea, quedando esta figura, ya con más claridad las figuras que queríamos tener, por ejemplo, de guerra, el encuentro entre Cortés, la Malinche, un tlaxcalteca, la parte de atrás en llamas, los cambios que hubo en edificios y la evangelización, el trabajo que se empezó a dar en los poblados, y sobre todo algo muy importante que tanto Pablo Escalante como yo hemos trabajado, es el caso de la liturgia, es decir, cómo las creencias, las costumbres empezaron a transformarse, pero también empezaron a pervivir elementos indígenas. Una vez que teníamos este primer boceto ya en línea, ya limpio, entonces pasamos poco a poco a ponerle color. El color nos interesaba también que siguiera un poco la gama cromática, la paleta que se había ocupado en el primer mural. Y entonces empezamos nosotros a darle una identidad a la parte del fondo, por ejemplo, con el templo mayor de Tenochtitlán en llamas, cómo se iban a representar los religiosos, qué tonalidades iban a tener los edificios, cómo se iba a representar, por ejemplo, las cenefas, y sobre todo cómo iba a ser esta gran presencia de la vestimenta y cómo podíamos transmitir esta riqueza ornamental y esta riqueza de adornos y de elementos que estaban constituyendo la liturgia. Una vez entonces que este diseño ya quedó hecho, lo siguiente fue entonces pasarlo al muro, y en ese entonces fue cuando empezaron a cambiar algunos elementos que iremos viendo a lo largo de esta plática, pero muchos de ellos se mantuvieron y vamos a irlos explicando qué significa cada una de las cosas, porque prácticamente hasta el más mínimo detalle tiene sobre todo un significado que tratamos nosotros de transmitir. Entonces, el mural de las 5 escenas que teníamos en un inicio, acabó teniendo 4 escenas por una cuestión de espacio. La primera escena que nosotros creamos fue la escena de la conquista. Entonces, en la conquista, que es esta primera parte, se va a dividir siempre nuestro mural en una sección inferior, que es una cenefa, y la escena principal que nosotros colocamos en la parte central del muro, donde el espectador está viendo la imagen. Entonces, la cenefa lo que va a tener como elemento identitario, como elemento característico, es sobre todo un signo que se llama Atl-Tlachinoli. El Atl-Tlachinoli básicamente es una corriente de agua, que en este caso está representada aquí con este chorro que tiene chalchihuites y tiene caracoles, y también un flujo de fuego, que en este caso está representado en esta franja, que si nos damos cuenta, esto lo podemos encontrar en una gran cantidad de fuentes. Por ejemplo, aquí les traigo el Códice Huamantla, que justo tiene la representación del Atl y del Tlachinoli. ¿Por qué decidimos poner este signo? Porque el Atl-Tlachinoli es un difracismo, es decir, son 2 palabras, agua, Atl, Tlachinoli, fuego, que juntos crean el término de guerra. Entonces, la parte de la cenefa lo que está representando es la guerra, y justo tratando un poco de clarificar este primer encuentro que se dio, o esta primera disputa que se dio entre los españoles y los indígenas. La parte del fondo, lo que vemos es la ciudad de Tenochtitlán en llamas. Sabemos que la conquista no fue un proceso en el cual la conquista de Tenochtitlán significó toda la conquista del territorio, es decir, hay distintos procesos que se llevan en Oaxaca, en la zona de Michoacán, en la zona del norte,
o incluso en el área maya, e incluso muchos de estos procesos no fueron o no se llevaron a cabo en el siglo XVI, sino que tardaron muchas centurias en lograrse, digamos, consolidar. Pero sobre todo, la conquista de Tenochtitlán es un punto que va a transformar el contexto del México antiguo. Es un punto fundamental. Y entonces justo ponemos un poco cómo imaginamos este momento de la conquista, con algunos templos en llamas, destruidos, la polvadera que se levantó por todas partes, el humo que también tuvo que haber invadido todo el centro de México, y también un poco aprovechamos esta relación del fuego y el humo, ya que este glifo hace referencia a la conquista en la pictografía mesoamericana. Entonces, cuando vemos nosotros un templo en llamas, que le salen estas lenguas de fuego y que le sale el humo, por ejemplo, en el glifo de conquista del Códice Mendocino, significa justo que es un poblado, un templo que está siendo sometido. Entonces, tratamos también de aprovechar este simbolismo para llevarlo a cabo y que quede clara esta relación de la conquista. Posteriormente, en la parte de abajo, se colocaron escudos, espadas, flechas rotas. Y eso también tiene mucho vínculo por una misma forma en la cual se explicaban la conquista en el siglo XVI y cómo le estaban recordando. Por ejemplo, en un texto muy bonito, que es un manuscrito anónimo de Tlatelolco, se menciona cómo fue este momento, cómo vivieron y cómo vieron las ciudades en el momento de la conquista. Y hay un párrafo que es muy representativo que dice: en el camino yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululúan por calles y plazas, y en las paredes están los sesos, rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebíamos es como si bebiéramos agua de salitre. Entonces, justo un poco la misma idea del escudo, de la espada y de la lanza rota, trata de hacer referencia a esta vivencia de cómo los indígenas recordaban cómo había sido el momento de la conquista. Posteriormente, en la parte superior, se alcanzan a distinguir los ejércitos. Sabemos que una de las grandes preguntas que hubo hace unos años, ¿no? Desde prácticamente el 2019 hasta el día de hoy, fue tratar un poco de volver a problematizar esta pregunta de quién había conquistado México, ¿no? Hay grandes textos que se han abordado al respecto, hay también en este caso conferencias muy interesantes que el mismo Museo Amparo brindó para entender este proceso. Y algo que nos quedaba claro es que esta idea que siempre se venía repitiendo de que un puñado de españoles habían vencido y habían conquistado todo un imperio, pues realmente no era tan cierto. Es decir, que la conquista había sido, sí, entre españoles, pero también de españoles con los cuales había participado un enorme ejército. Primero de tlaxcaltecas, que fueron fundamentales para su llegada al centro de México, y luego, sobre todo, cuando se rompe esta triple alianza, Texcoco se une allá un poderoso ejército tlaxcalteca y español, y quedan prácticamente los mexicas con algunos cuantos aliados a enfrentar esta poderosa fuerza. Entonces, por eso ahí vemos un caballero águila, que se encuentra aquí, un caballero jaguar, que se está enfrentando a tres contingentes o a tres soldados tlaxcaltecas, texcocanos y un español a caballo, ¿no? Un poco tratando de demostrar esta forma de enfrentamiento que se dio, y en este caso muchas de las imágenes fueron sacadas del lienzo de Tlaxcala, un poco para tratar de mostrar la ropa, el atuendo que se estaba ocupando en aquel momento. Posteriormente, aunque el fondo que estamos nosotros viendo tiene una característica de humo y de fuego en la parte de la ciudad, algo muy importante que sabemos nosotros que se llevó a cabo en la conquista y que fue un elemento incluso que ayudó tanto a la victoria de un grupo como también a que los mexicas y sus aliados perdieran, fue en primer lugar esta guerra anfibia o esta guerra lacustre que se llevó.
Sabemos, por ejemplo, que habían canoas de guerra, se llamaban chimalacali, es decir, canoas escudo, que muchas de estas canoas tenían insignias de guerra. Por ejemplo, aquí esta tiene una cabeza de águila en la parte o en uno de los extremos de la canoa, y que esta guerra lacustre fue muy importante. Hay muchos autores, como la doctora Mariana Favila, que ha trabajado mucho esta participación de los indígenas, sobre todo en esta tradición náutica de navegación. Y algo muy importante es que si la guerra tenía una característica lacustre muy importante, pues algo fundamental para empezarla un poco a frenar era sobre todo anegar, tapar los canales, es decir, que se viera rota esta forma de movilidad. Y es justo lo que vemos en uno de los extremos, donde vemos el puente roto, las piedras que están tapando el canal, pero aún así un guerrero que está peleando contra los invasores, y también esta idea de la destrucción de templos, palacios, escudos rotos que se encuentra en el fondo. La parte central de la escena es Cortés, la Malinche y un noble o una persona que pertenece a la nobleza tlaxcalteca. Es decir, esta unión que empieza a fundar un nuevo mundo y que nos da pie a la siguiente escena, que es el caso de la escena de la evangelización. Antes de pasar a las siguientes escenas, solamente quiero comentarles que también se trató de recrear tanto la armadura como la vestimenta que pudieron tener estos personajes, basándonos en códices y en distintos relatos que se han recuperado y que han llegado hasta el día de hoy. Entonces, la siguiente escena es la escena de la evangelización. Hay que tener en cuenta que esta escena, si nosotros la vemos en conjunto, está en la pared, ¿no? Cuando uno entra a la sala 8, que está a la derecha, es la pared más larga, y sobre todo este muro lo que tiene es que acoge dos distintas escenas. La escena de la evangelización, que es la que vemos a la derecha, y la escena del trabajo, que es la que vemos a la izquierda. En el caso de la escena de la evangelización, la cenefa que se va a estar ocupando en la parte inferior es un disco que es quizás una de las muestras de cerámica más tempranas. Este disco se encuentra en la colección de Chicago, del Museo de Chicago, y es interesante porque proviene de la zona de Teotihuacán, y es muy posible que se haya elaborado alrededor de 1550. Es decir, es una de las formas más tempranas de representaciones artísticas sincréticas que podemos nosotros encontrar, si tomamos en cuenta que muchos de los conventos realmente fueron elaborados entre 1550 y 1570. Es decir, no son este primer contacto que esperaríamos tener. Algunos códices sí responden a ese primer momento del encuentro o del contacto, del enfrentamiento de estos dos mundos. Lo interesante con este disco es que ocupa elementos de la tradición iconográfica prehispánica, pero los está ocupando de una forma que no esperaríamos nosotros encontrarlos en las piezas propiamente del posclásico o las piezas del México antiguo. ¿Por qué? Porque muchos de estos signos están relacionados con el sacrificio. Vemos, por ejemplo, los plumones de sacrificio, que eran justo una de las formas o uno de los símbolos relacionados con el sacrificio. Vemos pequeñas plumas que se están encontrando en esta otra circunferencia, estos torsales que significan la comunicación con lo divino, y vemos en la parte central una flor que tiene un gran centro y que justo podría recrear o que podría un poco representar estas grandes flores como el girasol, que en la época prehispánica, en náhuatl, se llamaban chimalzóchitl, es decir, era una flor escudo. Y en esta forma de elementos del sacrificio, lo que es interesante es que en la parte central lo que se tiene es un altar de la época prehispánica, pero con una cruz en la parte central. Es decir,
Todas estas ideas del sacrificio ahora están relacionadas, pero con la cruz, con el sacrificio cristiano, pero se emplean signos y una iconografía prehispánica que vemos nosotros en la parte inferior de la cenefa. Después de ahí, un muro lateral que en un inicio estaba pensado para que en esta zona se encontrara el campanario. Como quedó muy pequeño, se tuvo que mover el campanario hacia la zona de la izquierda, pero ahí empezamos a ver esta unión que se dio del mundo natural, tanto en plantas como en animales. Y tenemos dos plantas representadas ahí que son muy importantes para el mundo mesoamericano: el maíz, que realmente fue el eje de construcción del pensamiento y de la cosmovisión de todas las culturas, y por otra parte, una fruta que en España era muy valorada y en toda Europa, que es la naranja. Incluso sabemos que muy temprano llegaron árboles de naranja a el territorio mesoamericano, fueron sembradas en los conventos y también incluso fueron causa de disputas. Por ejemplo, en el Códice Osuna, en náhuatl, aquí, se nos comenta que el esposo del doctor Puga maltrató a un alguacil que se llamaba Miguel Chichimecatl porque las naranjas que les había traído no les había gustado. Es decir, empezamos a ver la importancia de la naranja y sobre todo cómo se integra a el mundo indígena. La parte de atrás de la escena de la evangelización tiene que ver con los palacios, cómo se vivía, cómo vivían los nobles en la época prehispánica y también cómo esta vivienda fue transformada en el siglo XVI. Por ejemplo, del lado derecho, aquí, vemos un clásico palacio de la época del posclásico, de la época prehispánica. ¿Por qué? Porque tenemos una puerta, tenemos en este caso el dintel de madera característico y algo que va a empezar a representar poder desde la época prehispánica, que son estos frisos con chalchihuites que justo representan que ese lugar es el lugar de una persona con poder. Y esto lo podemos ver, o esta escena se sacó de la casa de la cacica que se encuentra en Tepozcolula, en Oaxaca. Lo interesante es que estos edificios, al poco tiempo, cuando los españoles y los frailes sobre todo empezaron a llegar a los pueblos, se les dieron o se les permitió vivir ahí a los frailes y empezar a realizar ahí el culto católico. Y también entonces los mismos edificios empezaron a tener una serie de transformaciones. Por ejemplo, empezaron a tener el arco de medio punto en la entrada, algo que no se tenía en la época prehispánica. Los mayas habían desarrollado este arco maya, ¿no?, que sobrepone una piedra sobre otra, generando una forma triangular, pero no se tenía un concepto de arco o una forma de arco en la arquitectura. Y también es interesante porque poco a poco van a aparecer, como se puede ver en el caso de el Palacio de Tepozcolula, las ventanas. En la arquitectura prehispánica no había ventanas, había patios internos que alumbraban sobre todo los espacios, pero no había una ventana como tal. Y aquí ya en este palacio podemos nosotros ver la presencia de una ventana para alumbrar un interior donde se van a realizar actividades. Es interesante porque estos espacios sabemos que tuvieron distintas transformaciones a lo largo del tiempo y, por ejemplo, tenemos nosotros algunos vestigios de esta forma en la cual los palacios prehispánicos fueron intervenidos para acoger el culto católico. Por ejemplo, sabemos que uno de los primeros templos fue justo el de Olintepec, que lo que hace es que se construyó en un basamento prehispánico, como es este. En la parte superior estaban la casa de los gobernantes y los sacerdotes, al fondo se tenían 3 templos y en la parte central se tenía un altar. Algo muy importante que tengamos en cuenta es que los altares de la época prehispánica, del posclásico, eran altares que tenían la forma de una base larga, tenían 2 taludes, como si fuera una pirámide con la punta cortada.
Y entonces aquí se tiene el altar, y cuando llegaron posteriormente los frailes, se asentaron en este lugar y empezaron a transformar el espacio. Quitaron, en este caso, las casas de los sacerdotes y de los gobernantes, convirtieron esta gran explanada en un atrio, pusieron capillas pos en cada esquina, la parte del altar lo convirtieron en una zona, en una cruz atrial, donde se iba a colocar una cruz de piedra o de madera, y en la parte del fondo se encontraba el templo y la habitación de los frailes. Todo esto empezó poco a poco a transformarse en las primeras décadas del siglo XVI, e incluso tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, en el mismo Tepozcolula, sabemos que mientras el poblado prehispánico, que es este que tenemos aquí, seguía teniendo sus templos, sus palacios, toda una forma típica, se permitió también empezar a tener un pequeño convento con una iglesia, con una cubierta de viguerías, un pequeño convento donde vivían los frailes y una gran explanada. Entonces imaginémonos ese mundo en el cual aún vemos pirámides, aún vemos algunos elementos del sacrificio, y poco a poco el convento y las formas occidentales se empiezan a integrar a este mundo, que es justo lo que nosotros queremos representar en la escena de la evangelización. Además, algo muy importante en la liturgia eran los campanarios. El problema es que si aún no había una iglesia como las que veremos en 1570, es decir, una iglesia ya sólida, el campanario al inicio empezó a realizarse con troncos que se colocaban formando una torre improvisada con travesaños en la parte superior que sostenían una campana, y estas fueron las primeras formas de campanario. Aún así, hay otros elementos donde podemos ver esta presencia de cómo se va transformando el mundo. Por ejemplo, los altares que les comentaba de la época prehispánica se fueron poco a poco transformando, y sobre todo porque los altares que nosotros conocemos del posclásico eran como esta forma. Este es un altar que ha perdurado en Ocotelulco, en Tlaxcala, que se encontraba en la parte superior de una pirámide, y tenemos que se encuentra una banqueta donde se repite un discurso que está vinculado al sacrificio, que son cráneos, manos cortadas, escudos, corazones, y también tenemos la presencia de cuchillos de sacrificio que se repiten una y otra vez. Y en la parte central nosotros lo que tenemos es este altar que les comentaba, como de una pirámide con la parte superior cortada, que es una forma característica, y en la parte de enfrente se tienen estas grandes pinturas con temas vinculados a los dioses, a el sacrificio. Y entonces cuando llegan los españoles y ven todos estos altares, pues era algo que no podía realmente perpetuarse, pero tampoco era algo que se podía destruir de la noche a la mañana, porque realmente no había toda la infraestructura que después se creó. Entonces lo que se fue haciendo fue creando grandes placas de cerámica que se colocaban en estos altares y que transformaban el discurso. Esta placa de cerámica, que es la que está representada aquí en la animación que veremos ahorita, justo vuelve a tener estos signos prehispánicos, pero que descontextualizados no están haciendo referencia claramente a una idea del sacrificio o de los dioses antiguos, sino se están transformando para servirle a la cruz que está colocada en la parte superior. Otro elemento muy importante de la evangelización fue el caso del bautizo. Sabemos que el bautizo fue algo que les empezó a preocupar a los frailes, sobre todo porque tenían esta idea de que cuando se lograra transmitir las escrituras a todo el mundo, entonces era una de las señales de que se acercaba el fin de los tiempos. Entonces, como se estaban descubriendo partes que no se conocían antes, era un claro ejemplo de que probablemente se llevara a cabo el juicio final muy pronto. Y entonces, ¿cómo se podía dar un juicio final si gran parte de la población, por ejemplo en Mesoamérica, pues no estaba integrada a la iglesia? Y entonces, sobre todo franciscanos, empezaron a tratar de traer
o de bautizar a grandes cantidades y a grandes comunidades, y se cuenta mucho que entre este bautizo que se realizaba, por ejemplo, estaba la aspersión de las personas, ¿no? Es decir, se juntaban las multitudes y los franciscanos bautizaban a todas las personas al mismo tiempo. Luego esta práctica va a ser muy criticada y empezarán a surgir pilas bautismales como esta, que se encuentra en Tlalnepantla, que está representada en el mural, que es muy interesante porque justo integra la idea del agua purificadora, que borra los pecados, que borra la suerte del individuo que tiene al nacer en la misma pila. Por ejemplo, la vemos en la parte superior, en la parte de la base y también donde se une la parte de el cuerpo con la base, y vemos que ahí se tiene el signo de el agua con sus ondas en la parte superior, sus chalchihuites y sus caracoles, es decir, esta agua que corre, esta agua que fluye, y por otro lado, en la parte inferior tenemos la representación de una agua profunda, que está representándose con estos espirales y estas formas cuadradas que se van intercalando. Y entonces, este contexto de edificios, objetos, nos van a dar pie a dos actividades fundamentales: el bautizo, y la otra parte es la representación de los códices y el estudio y el análisis por parte de los frailes de las culturas indígenas. En este caso, vemos nosotros una animación que justo se encuentra en la pantalla, en la cual está un indígena anciano pasando las láminas de un códice. En este caso decidimos poner el códice borbónico. El fraile, el franciscano, identifica un elemento, que es el palo volador, y voltea a ver a el indígena. Entonces justo tratamos de representar esta comunicación que se dio entre las dos culturas, y además es interesante porque justo también tratamos de representar la participación de las principales órdenes religiosas del siglo XVI. En este caso sería el agustino, que está bautizando, el franciscano, que está con esta investigación de las culturas que tanto los caracterizó, y más adelante vamos a ver a el dominico, las tres principales órdenes mendicantes que se encargaron de la evangelización. Entre esta escena de la evangelización y la siguiente escena del trabajo, se une por medio de los animales. Habíamos visto que el mundo natural empezaba a representarse en la pared lateral con la integración del maíz y las naranjas, y la parte central vamos a tener por un lado al mastín español, este enorme perro que llegó con los españoles, las gallinas, en una escena un poco pues común que tuvo que haber ocurrido y que aún la podemos ver en muchos poblados, ¿no? El perro persiguiendo a las gallinas y las gallinas corriendo despavoridas. Pero también había elementos vinculados a esta tradición propios de Mesoamérica que empezaron a integrarse, como fue el mismo guajolote y como fue también el cholescuincle. Y un elemento que también llegó en este caso con los barcos fueron las palomas que empezaron a reproducirse y que hoy tienen o que causan tantos problemas a los monumentos históricos, empezaron a llegar en este momento, y tenemos que imaginarnos un poco también este mural cómo sonaba, con el perro y las gallinas, el guajolote y el perro, la parte de las palomas en la parte superior volando y la campana. Es decir, cómo el mundo también se fue transformando en los sonidos. Y también en ese sentido se transformó porque el trabajo empezó a tener características y empezó a ser dirigido hacia elementos que implicaban un poder sobre todo por parte del español y las élites indígenas que permanecían. En este caso, la escena 3 entonces está relacionada con el trabajo. La banda que está recorriendo la parte inferior recupera un códice tributario, que es el códice que se ha llamado contribuciones o tributos
de Tlachinican, Tlailotlacan y Tecpanpa. Este códice es interesante porque es uno de los típicos códices tributarios del siglo XVI, en el cual podemos ver que se representan los pueblos, se representa cuánto tienen que pagar tanto en dinero como en productos como pescados, canoas, cerámica e incluso guajolotes, gallinas o codornices. Y en algunos otros, además de estos elementos, tenemos la presencia de conejos, se tienen conejos, mantas también, y entonces la banda inferior lo que representa son estos productos que está teniendo que entregar el indígena, los poblados, a los españoles. También muy pronto empieza a transformarse la forma en la cual el gobierno indígena y español intentan habitar e intentan mostrar su poder. Por ejemplo, empezamos a tener que los Tecpan, como por ejemplo el Tecpan de Tlayacapan en Morelos, que es el que sirve de inspiración para el fondo, empieza a tener características españolas con los arcos que ya hemos comentado, el portal, la presencia de ventanas, pero mantiene un elemento muy importante para representar el poder para los indígenas, que es el caso de los chalchihuites en la parte superior del friso. Además de esto, también podemos nosotros distinguir que el trabajo obviamente no fue para todas las personas, ¿no? Es decir, el trabajo empezó a ser cada vez más fuerte para la población, es decir, para los macehuales, quienes tenían ahora que en lugar de construir pirámides, construir templos. Pero este trabajo también se vio un poco transformado. La carretilla de madera empezó a ser empleada. Recordemos que antes, en la época prehispánica, no existía la rueda como un concepto aplicado a mover peso, ¿no? Eso se trajo con los españoles. Existía la rueda, pero se empleaba sobre todo en juguetes y algunos otros elementos rituales. Tenemos también la presencia de andamios, que sí existían en la época prehispánica, pero en este caso funcionaron para estar construyendo estas nuevas edificaciones. Y algo también interesante es que muchas de estas personas, muchos de los macehuales, siguieron teniendo en estos momentos de trabajo su vestimenta tradicional, por ejemplo, el típico maxtlatl, ¿no? Esta tela que se anudaba por enfrente y por atrás, y que sobre todo en los primeros años y en las primeras décadas continuó siendo utilizado por algunas personas, por los macehuales. En cambio, el poder empezó poco a poco a tratarse de relacionar con lo que veía y con esta nueva forma de autoridad que estaba empezando a tener el mundo. Entonces, los indígenas nobles empezaron a pedir a el gobierno, al gobierno español, que se les permitiera tener los mismos elementos de poder que portaba el occidental. ¿Cuáles eran estos elementos que pedían? Uno, traer sombrero español. Dos, portar capa. Tres, poder traer espada. Y por último, montar a caballo. Estos 4 elementos tenemos nosotros en los archivos solicitud tras solicitud tras solicitud que están pidiendo al gobierno que puedan traer, en este caso, estas formas distintivas que los están separando de los macehuales y que les está permitiendo mantener su poder. Y por eso, en este caso, vemos que quien está dirigiendo la construcción es un indígena noble que ya está vestido a la usanza occidental y que además trae estos elementos de poder. El sombrero, que lo trae colgando, la capa, la espada y, digamos, que está montando a caballo. Entonces, esta escena del trabajo nos da pie a otro tema muy importante del siglo XVI, que es el caso de la liturgia, que es la escena con la cual cerramos. Esta, en un inicio, se encontraba dividido en 2 partes, y si recuerdan las imágenes que le presenté de cómo eran concebidas, la parte de la procesión que vemos aquí tenía como cenefa uno de los primeros grutescos que se pintaron en el centro de México,
que se encuentra en Sinacantepec, que tiene leones que parecen jaguares, pájaros, y un entrelace vegetal que aún es un poco duro, es decir, que no tiene esta forma renacentista, manierista que veremos después, y justo la escena un poco más del conjunto conventual tenía esta escena, este grutesco, que es de Meztitlán en Hidalgo, en el cual seguramente este tuvo que haberse elaborado entre 1590, 1600, es decir, ya es tardío, y en él pues vemos ya un gusto mucho más occidental, manierista, ¿no? Los ángeles, estos roleos vegetales que se transforman en aves, la misma presencia de escudos, es decir, es ya como este mundo indígena se va transformando y se va occidentalizando, que es lo que vemos nosotros en esta parte de acá, es decir, este grutesco es sacado de el de Meztitlán. En este caso, el fondo de esta escena trata un poco de ir reconstruyendo cómo se tuvo que haber vivido esta creación del conjunto conventual, en la cual muchas veces eran obligados los indígenas a que se establecieran alrededor de él en estas llamadas congregaciones, y sabemos que muchas de las casas repetían o formas prehispánicas o formas novedosas, según muchas veces el poder que tuviera la familia. Y en el Códice Florentino nosotros podemos ver una gran forma, una gran cantidad de casas que se van creando en este momento, ¿no? Con techo de paja, con el dintel típico en la parte superior de la puerta, o ya casas de 2 pisos, con ventanas, como lo podemos ver en esta representación. Entonces, justo al fondo tiene un típico palacio con su dintel, tiene también una casita con techo de paja, respondiendo a estas congregaciones que se fueron creando. El conjunto conventual que se representa es el de Huejotzingo, un conjunto que además es muy temprano, es muy importante, y nos muestra esta característica pesada, fuerte que tienen los edificios. Y además de ello, este conjunto es muy importante porque si nosotros nos acercamos, podemos distinguir que en los escudos se ve también esta yuxtaposición o este traslape o sobreposición de iconografías, que tenemos un típico escudo occidental, franciscano, sobre todo mostrando las llagas de Cristo y los clavos, pero para hacer clara que las heridas estaban creando o estaban produciendo una sangre preciosa, una sangre divina, lo que se colocó como símbolo de la herida fueron justo chalchihuites. Recordemos que el chalchihuite, además de los elementos de poder que hemos estado hablando, hacen referencia también a lo precioso y lo divino. Entonces, del chalchihuite, de lo precioso y lo divino, está brotando la sangre de Jesús, y esto nos muestra esta sobreposición que se empieza a hacer de tradiciones, de iconografías y de simbolismo. La parte de la izquierda recupera una capilla abierta, de las más impactantes que conocemos, que es la capilla abierta de Actopan, mide más de 20 metros y además tiene pintura mural en todos en las paredes, tanto en la parte del techo como en la parte de los muros laterales. Y recordemos que la capilla abierta fue un elemento muy importante del conjunto conventual y era sobre todo uno de los lugares donde se llevaba a cabo la liturgia dirigida al indígena de una forma más fuerte. Sobre todo en los primeros conjuntos conventuales, cuando no había esta gran distribución de iglesias, tenemos que pensar, por ejemplo, en 1540, ¿no? 1550, cuando aún no se había empezado a dar esta gran labor constructiva, aún no había esta mortandad que se llevó a cabo después de la población nativa, y lo que ocurrió entonces es que en un conjunto conventual tenía que llegar toda la población aledaña a escuchar misa, lo cual nos cuentan los mismos cronistas, con la exageración que pudieron haber tenido, que eran miles y miles y miles de personas las que se reunían en el atrio. Y como no podían entrar a la iglesia, no cabían, entonces lo que se empezó a implementar fueron justo estas formas de capillas en las cuales se tenía un altar
para oficiar la misa y para recibir el sacramento, y se tenía un programa pictórico que iba dirigido a el indígena. En este caso, la pintura mural que se colocó en el mural que se encuentra en el Museo Amparo, tiene en primer lugar unos casetones que encontramos en todos los conjuntos conventuales. Sabemos que estos casetones, que son estos de aquí, se sacaron de un libro, que es el libro cuarto de arquitectura de Sebastián Serlio, que se publicó en 1551. A los pocos años llegó a la Nueva España, y entonces esta forma que presenta Serlio como un grabado típico de los techos de la antigüedad se traslapa a la Nueva España y se pinta en todos los conventos. Y por eso justo este techo tiene esta forma de casetones y de artesonado. Posteriormente, la parte de abajo tiene otro grutesco, que este grutesco es extraído de el convento de Actopan, es decir, esta franja con elementos fantásticos, que sobre todo también sabemos que este grutesco estaba estrechamente relacionado con un libro que se publicó en 1543, que son los libros primeros de la Crónica General de España de Florián de Ocampo. Es interesante porque el grabado en las imágenes tuvo un gran peso, ya que sirvió de inspiración a los artistas indígenas, quienes lo copiaban y quienes ponían, digamos, algunos elementos propios para resignificarlo. Entonces, justo este grutesco que se encuentra en el mural hace referencia a este vínculo que se tiene en las imágenes con los grabados. Y la parte central, aunque no se encuentra en la capilla abierta de Actopan, es un mural precioso, que es el caso del mural que se encuentra en la iglesia de Ixmiquilpan, o probablemente elaborado en 1570, y que trata de representar las luchas del bien contra el mal. Pero es interesante porque ahora estas luchas del bien, los ejércitos del bien, los ejércitos del Dios, son ahora guerreros indígenas vestidos como jaguar, que se están enfrentando a los ejércitos del mal, a los ejércitos de los indígenas que no se quieren cristianizar, y además este ejército del bien está triunfando sobre el mal. Y por eso decidimos colocar este mural tan importante en la parte del muro. Esos altares que les contaba que era donde se llevaba a cabo la misa, conocemos que tenían plumas, es decir, estaban hechos completamente de plumas. Es muy probable que la pluma invadiera por completo todas las iglesias. Y es muy interesante porque hay algunas crónicas que nos comentan que incluso los mismos frailes trataban de proteger sus plumas porque los indígenas iban y le quitaban plumas del altar. Tenemos una referencia muy bonita en la cual se comenta que se les trata de prohibir a los indígenas que cuando van a danzar y que no llevan sus propias plumas, que no vayan al altar a quitárselo, porque era lo que acostumbraban a hacer. Entonces tenemos que imaginarnos ese momento en el cual alguien salió corriendo, ¿no? Como cuando uno se despierta temprano y que se le olvida, pues no sé, la tarea o lo que tenía que llevar, y entonces justo lo que hace es ir al altar, arrancarle la pluma y ya tenía la pluma con qué bailar, ¿no? Entonces justo la pluma invadía todos los ámbitos de el convento, e incluso también en esta pequeña parte que nosotros vemos aquí, lo que se tiene o lo que se representó es un cubrecáliz también de plumaria. Es decir, también empezó a tener injerencia la iconografía indígena en la misma liturgia. Es decir, esta, que es una pieza muy conocida, se encuentra en el Museo de Antropología, es un disco algo así, y lo que servía era para cubrir el cáliz, y tiene justo una iconografía vinculada con una coa, la tierra, el agua, es decir, esta idea de salvación que se trata de representar. Dejando de lado un poco todo este contexto arquitectónico y de objetos, lo que tenemos como ejes en la escena de la evangelización es, por un lado, la procesión,
Sabemos nosotros que los indígenas empezaron a realizar procesiones con santos y con toda la parafernalia que empleaban antes. Y en este caso tratamos también de recrear, por ejemplo, los huipiles, la vestimenta que ocupaban las personas, empleando códices como el Códice Magliabequiano, también como el Códice Azcatitlán, para tratar de recrear esta riqueza que se tenía. También tratamos un poco de incluir tanto mujeres que ya habían sido casadas con el peinado típico que tenían con estos chongos que se colocaban en la parte superior, y mujeres también que no se habían casado, que no tenían permitido tener este tocado y que entonces tenían que llevar el peinado lacio, que es lo que vemos nosotros en la procesión. También la procesión, quien se está cargando en antas, es el caso de San Sebastián. San Sebastián era un santo importantísimo en la Edad Media y fue importantísimo también en el siglo XVI. ¿Por qué era importante? Porque era un santo que se creía que protegía de la peste. Es decir, se pensaba que como él había sido flechado y le habían quedado las marcas, los círculos de la flecha, entonces, como la peste dejaba también cicatrices en forma de círculos como flechazos, se pensaba, por una suerte de magia en lo cual lo que es similar afecta a lo que tiene las mismas características, entonces se pensaba que San Sebastián era el protector de las pestes. Y entonces se empezó a representar y a labrar por todas partes como un santo fundamental. E incluso en la Nueva España se comenta mucho, por ejemplo, Mendieta comenta que cuando está en Xochimilco empieza a haber una peste enorme y entonces al primer santo que deciden sacar para aliviar esta enfermedad es a San Sebastián. Y además San Sebastián no nos ha llegado ninguna escultura de ese tipo, pero ahora las tenemos descritas. Se comenta que se empezó a representar también no atado en una columna griega o romana, sino atado a un nopal y flechado, que es justo la forma de escultura que presentamos aquí. San Sebastián flechado, pero atado en un nopal, con esta integración de los dos mundos que se empieza a hacer. Otro elemento también de la procesión muy importante es el caso de los estandartes. En este caso, los estandartes fueron sacados del Códice de Tepetlaóstoc, un códice que, aunque trata de la explotación que hace un español hacia el poblado indígena, nos representa folio tras folio los estandartes que estaban entregando los indígenas, y estandartes muy interesantes. Algunos, por ejemplo, tienen el glifo del pueblo. Aquí, este monstruo que es característico de Tepetlaóstoc, biznagas relacionadas con el sacrificio, la parte de nopales, y un estandarte que es muy bonito es esta cruz que está siendo trepada por un pequeño changuito. Y esta cruz nos gusta tanto que incluso decidimos ponerla en una imagen que a mí en lo personal me gusta mucho que creamos, que justo es al niño que está llevando su estandarte y está feliz viendo, es decir, se olvida de la procesión, se olvida de todo y está feliz viendo al changuito que está trepándose en la cruz. Y sobre todo es una imagen que a mí en lo personal me gusta mucho porque me recuerda un poco cómo hubiera sido quizás mi respuesta si me entregan ese estandarte, ¿no? Cuando era chiquito, seguramente me lo hubiera quedado viendo con ojos fascinados de lo bello que era, porque tenía oro, porque tenía plumas. Es decir, es esta liturgia que se empieza a crear alrededor de la religión cristiana, pero integrando elementos indígenas. Y en la parte central, lo que tenemos es la misa, con un franciscano, con este atuendo que siempre se comenta, que muchas veces estaba todo roto, que tuvieron gran aceptación en los poblados, sobre todo porque hacían o porque era muy clara la pobreza que ostentaban. Incluso a uno de ellos se comenta que se le puso motolinía, ¿no? Es decir, el pobre, debido a esta sencillez con la que vivían
y esta sencillez con la que vestían, vemos a un grupo de indígenas hincados, sobre todo en la parte de la misa, cuando el cáliz se está levantando, y además una participación de indígenas que tiene que ver tanto con los nobles, con los elementos que ya comentamos del sombrero y de la capa, una mujer casada con un precioso huipil, una niña que está también parada ahí observándonos, y un indígena ya más igual, de un menor rango, pero ya vestido a la usanza occidental. Y por último, la escena que vemos nosotros en la parte del fondo tiene que ver sobre todo con el palo volador. El palo volador, una tradición que se hunde profundamente en la época prehispánica, fue continuada en el siglo XVI e incluso en el siglo XVII, como lo podemos ver en este biombo de una boda indígena con un palo volador que se encuentra en el Museo de Los Ángeles, donde podemos ver que ya siglo XVII, es decir, ya prácticamente 2 siglos después de la conquista, el palo volador seguía siendo un elemento fundamental en las festividades. Y además, en el siglo XVI, por ejemplo, sabemos que algo que se acostumbró mucho es que se empleó para que las personas se disfrazaran con alas, se disfrazaran como ángeles, y así representara el descendimiento de este elemento divino hacia la tierra. En la parte inferior del palo volador se tiene la danza, la liturgia indígena del siglo XVI, vinculada al cristianismo, siguió empleando danzas, músicas repetitivas con un tan, 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 tan. Se siguió bailando, los escudos se alzaban al cielo, y esto lo podemos ver en algunas bellas imágenes, como es el caso de este biombo también del palo volador. Es un pequeño fragmento que se encuentra en el Museo de América en España, en el cual vemos las personas que están bailando, se siguen manteniendo estas insignias del pasado. Hay guerreros vestidos como jaguar, hay guerreros vestidos como águila, está este capitán con esta gran mosaico de plumas que llevaban en la parte de atrás y que están bailando al ritmo de la música. Esta música y esta actividad se trató de plasmar no de una manera plana, únicamente el mural, sino darle vida y animarla. Y en este caso vemos a los guerreros, a las personas, con este atuendo bailando de manera repetitiva, alzando los escudos al aire, mientras las personas siguen tocando el tambor y el teponazli. Está el palo volador en el centro, con las personas vestidas de ángeles descendiendo. Y algo muy importante es que, si recuerdan, les comenté que en el mural estaban representadas las 3 órdenes mendicantes. Vimos a los agustinos bautizando, vimos a los franciscanos estudiando el códice y oficiando misa, y la última orden que nos hace falta es el caso de los dominicos, que está representado aquí con este personaje. Este es un fraile dominico que está bailando con un ramo de plumas al compás de la música. ¿Por qué ponemos a un dominico ahí? Esto es muy bonito porque hay un fraile, Fray Diego Durán, dominico, que él comenta mucho esta sorpresa que le causaban las danzas. Es decir, él decía que era muy impactante para él ver cómo los indígenas bailaban en el atrio. Y él, con todo el profundo conocimiento que tenía de la cultura indígena, decía que desconocía si estos bailes hacían referencia a sus antiguos dioses o ya estaban dedicadas a todas las creencias católicas. Y él decía que, como no sabía, él también agarraba sus plumas y se ponía a bailar con los indígenas. Entonces, el mural trata de representar esta riqueza que empezó a crearse con procesiones, flores, plumas, los grupos indígenas en colaboración con los frailes, y que justo, digamos, fue el paso hacia
un mundo barroco que en el museo se encuentra en las salas del México virreinal. Como les comenté, este mural fue posible gracias a muchas personas, gracias al Museo Amparo en primer lugar por el espacio y sobre todo por todo el equipo que apoyó en su creación y en su diseño, con una idea que Pablo Escalante y yo tuvimos. El diseño fue elaborado por mí, la pintura en el muro fue hecho por Joaquín García y Bárbara Lara, y las animaciones, estas bellas animaciones que ustedes vieron, fueron hechas por Andrés Villalobos. Entonces fue un trabajo en conjunto que trata de representar y trata de dar cuenta de este siglo XVI, de cómo el indígena tuvo cambios importantes, pero también continuó elementos fundamentales de sus culturas, y justo sirve como cierre del mundo antiguo, del México antiguo, que se está representando en la planta baja del Museo Amparo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, espero que vayan, visiten también el museo, visiten la sala y que, pues bueno, les guste esta interpretación que tuvimos del mural. Muchas gracias. Muchas gracias, Avan. Súper interesante. Fue realmente una experiencia que vale la pena decir que fue de muchos meses. Como bien lo comentaste, el trabajo, la idea inició en junio del año pasado ¿Sí? y bueno, se concluyó apenas hace un par de semanas. Entonces, sí, un trabajo muy intenso. Muchas gracias y muchas felicidades. Tenemos algunos comentarios aquí en la sección de comentarios de Facebook que voy a compartir ahora contigo. Saludos de Alejandro Calvo, de Cecilia Martínez, de Sofía Paredes, quien nos está viendo desde Guatemala. Igual Luz María Zúñiga. Y tenemos un comentario de Adriana Alonso. Ella te manda saludos y dice que ya que sus alumnos están viendo esta conferencia, le gustaría hacerte una pregunta en torno a la historiografía y las implicaciones del término arte cristiano indígena, ¿Mm? en contraposición a otras corrientes ya superadas como arte tequitqui y arte indocristiano. Es una discusión muy compleja que hace referencia a veces a distintas realidades. También hay que decirlo, distintos momentos en los cuales se conocían ciertas obras y ciertas obras no se conocían. Entonces, el término tequitqui es creado por Moreno Villa. Moreno Villa era un gran personaje, ¿no? Él es español, y él además era poeta, artista, museógrafo, y vivía en España, y era un ferviente defensor de la Segunda República Española. Y entonces cuando se da la Guerra Civil Española y posteriormente la dictadura de Francisco Franco, lo que ocurre entonces con Moreno Villa es que se va exiliado primero a Estados Unidos, llega a México y en México intenta apropiarse de este país que le está dando, que lo está acogiendo. Entonces se pone a recorrer todas las partes del México que están disponibles, y él empieza a encontrar sobre todo en la escultura, en las iglesias, una forma que es semejante y diferente, ¿no? Es decir, es la Virgen María, es Cristo, pero él empieza a decir que son imágenes que él no vería en, en España, y trata entonces de explicar estas diferencias que se tienen. Para eso entonces justo crea el término náhuatl que se conoce como tequitqui, que significa tributario, y lo emplea porque unos años antes de él, en 1860, 1859 creo que es, justo otro estudioso español da una gran conferencia en la Academia Española de las Artes, en las cuales él trata de hacer lo mismo, pero para el arte de los musulmanes que tienen, que están en contextos cristianos. Y entonces, en 1859 se crea el arte mudéjar, y Moreno Villa, como gran estudioso, conoce esa discusión que se tiene y emplea entonces la misma idea del mudéjar, que significaba tributario, pero para el caso prehispánico. Fuera de esta idea de tributario, que creo que es lo que ya se quedó, ya se logró sobrepasar en las discusiones académicas. Es decir, sabemos que mucho de este arte no se entrega como tributo, sino muchos pueblos
tratan de hacer su iglesia más vistosa, es decir, integran muchos de estos elementos, pero sí logró él identificar algo muy importante que es, uno, una talla que él veía que era plana, la podemos ver en iglesias como Tepoztlán, y además la presencia de elementos indígenas. Esa distinción de elementos que se están incorporando a la escultura y sobre todo al labrado de las iglesias, es muy importante y fue el que abrió la puerta. Y hay que tener en cuenta que justo el término tequitqui es creado por Moreno Villa, vinculado a la escultura. Es decir, luego hay otros estudiosos que lo quieren llevar a todas partes, ¿no? Códices tequitqui, pintura mural tequitqui. Eso no es tan correcto desde su creación del término. Entonces, el término tequitqui hace referencia a escultura y algo también muy interesante es que él sí logra identificar una presencia asimétrica de poder. Es decir, el español es el que tiene poder y está el indígena, aunque está teniendo elementos que está incorporando, pero a pesar de ello, es un contexto cristiano que eso nunca se tiene que olvidar. Es decir, nunca hay un diálogo de tratar de unir las dos religiones. Eso no existe. Siempre se supo quién tenía el poder, la parte cristiana católica, y qué grupo tenía que incorporar ideas para poder apropiarse de esta religión. Los otros dos términos básicamente tienen una connotación parecida. Es decir, el arte cristiano indígena, que fue creado en 1940 más o menos por Manuel Toussaint, justo con los pocos elementos que se tenían en este momento, lo que se trató de hacer es identificar dos realidades que conviven en una obra de arte, pero que no se están uniendo. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, en una pintura mural, ¿no? Una anunciación y un jaguar al lado. Sabemos que esa anunciación es occidental y sabemos que ese jaguar es indígena. Son dos realidades que están conviviendo, pero que no se están que no se están mezclando, que no se están fundiendo. Entonces, eso es el arte cristiano indígena, que se aplica entonces, sí, para una gran cantidad de cosas, para escultura, cerámica, pintura mural, es decir, de esos elementos en los cuales vemos algo que es distinto a esa otra tradición y que están conviviendo a la par. Y posteriormente, Constantino Reyes Valerio lo que hace es darle la vuelta al término, ¿no? Es decir, en lugar de decir cristiano indígena, él piensa que lo principal, lo que hace especial y único a este arte es lo indígena. Entonces, invierte los términos y pone arte indo-cristiano, pero hace referencia al mismo fenómeno, es decir, a dos realidades que están conviviendo, que no se mezclan y que están creando aún así algo nuevo. Algo interesante es que posteriormente, sobre todo en los últimos 20 años, han surgido nuevas búsquedas de tratar de nombrar a este tipo de arte. Por ejemplo, se habla de un arte mestizo, de un arte híbrido, y estos términos quizás no serían tan correctos por lo que hemos comentado, ¿no? La idea de hibridación y la idea de mestizaje implican, sobre todo, sacados de las ciencias biológicas, de las ciencias naturales, su término, dos elementos que se unen, se funden, y en la cual el componente que resulta no es posible nosotros separar o seccionar sus partes. Es decir, no sé, si yo cruzo a mi gato con otro gato, ¿no? Que tenga características diferentes, pues van a salir quizás gatitos con mezcla de los dos y yo no voy a poder como separar las partes de cada uno, cosa que sí podemos hacer, como les comentaba, en el arte cristiano indígena o indocristiano. Es decir, puedo separar al jaguar, puedo separar la anunciación, los chalchihuites, es decir, puedo ir seccionando estas tradiciones que se están traslapando y que además justo también hay que tener en cuenta que este siglo XVI no es un siglo estático, sino que al contrario es un siglo dinámico en el cual el mismo jaguar es muy distinto del que inicia en 1521 al que termina en 1590. Es decir, este jaguar se va transformando como la misma cultura indígena también y justo pues el fin de este mundo
lo podemos encontrar quizá con todas las discusiones que hay al respecto, a finales del siglo XVI. Yo me inclino más por una fecha como es 1622, sobre todo porque en esa fecha es cuando el Tercer Concilio Provincial, los estatutos que se habían creado prácticamente 40 años antes, realmente empiezan a tener vigor. Entonces, eso fue una estocada para este mundo sincrético, y otra estocada, que es un poco fuera de la pregunta, pero es también las epidemias. Es decir, las epidemias y la gran mortandad que tuvo la población indígena fue enorme. Tenemos que imaginar que de 1521 se ha pensado que eran 22 millones de personas en el territorio mesoamericano, y que a final del siglo XVI, en 1590, 70 años después, solamente quedan 2 millones de personas. Es decir, murió el 90% de la población de México, de indígenas, en 70 años. Y esto siempre me gusta hacer esta aclaración, ¿no? Para que se den una idea. Sobre todo nosotros vivimos, acabamos de pasar, y esperemos que ya no vuelva a ser igual de complicado que hace algunos años con la pandemia, pero todos tuvimos lamentablemente algún familiar, amigo, alguien que falleció, ¿no? Pero imaginarnos eso pensando de que cada 10 personas que conocemos, solamente una sobrevive, es así de dramática la mortandad en el siglo XVI. Obviamente no se dio de la noche a la mañana, tardaron 70 años, pero 70 años en un tiempo histórico que una población disminuye de esa manera tan alarmante, pues justo hace que también toda la cultura que se está creando, pues se vaya a transformar, ¿no? Muchas gracias. Cecilia Martínez te dice felicidades a todo el equipo, excelente trabajo, hermoso mural. Efímero Arquitectura, saludos desde Saltillo, Coahuila. Silvia Torres, muchas gracias, muy importante. Van, igual tenemos una pregunta que nos hacen. ¿Cuál fue el mayor reto al poder diseñar este mural? Pues el mayor reto, la verdad, bueno, en este caso fue, pues mucha información ya la teníamos, tanto Pablo Escalante como yo, ¿no? Habíamos hablado muchas veces de que sería padre tratar de reconstruir como imaginamos esa liturgia. Sobre todo nos gustaba pensar en reconstruir una iglesia con las plumas, ¿no? La gente, es decir, y entonces elementos de esa forma ya se tenían. Y algo que empezó a ser quizás el mayor reto es hacerlo de una manera clara, ¿no? Que fuera identificable a simple vista los elementos que se querían colocar, que por ello no perdieran su veracidad histórica, es decir, que el caballo, la vestimenta, fuera como realmente tenía que ser, ¿no? El caso de tratar de recrear también las posiciones, eso fue un gran reto, ¿no? Cómo se sienta, por ejemplo, el anciano en cuclillas. Los elementos que tienen que tener en la posición de cómo era la carretilla, por ejemplo, de madera. Todo eso, digamos, fue un gran reto. Y luego también de tratar de que estas imágenes estuvieran creadas en una composición que, aunque eso ya no lo comenté, pero bueno, generalmente cada escena tiene un punto de fuga cuando hay una escena central. Bueno, tiene dos puntos de fuga cuando es una escena central, y en ocasiones, como son las dos escenas de los extremos, la parte de la conquista y la parte de la liturgia, tienen en este caso o emplean dos tipos de vista, una vista frontal para los personajes y y un punto de fuga más alzado para el caso de los edificios. Entonces, hacer que esto, que realmente es un poco, pues justo es jugar con la composición, no se viera extraño, también fue algo de reto, y sobre todo posiciones, ¿no? Una anécdota que bueno, les voy a contar es que uno de los cuerpos que más trabajo costó fue el caso de la persona que está empujando la carretilla. Entonces yo lo estaba diseñando, lo estaba dibujando, y la carretilla, pues no había problema, ¿no? Son líneas rectas, círculos, no hay tanto problema. Pero cuando tuve que hacer la parte de la pierna que está empujando, como haciendo la fuerza, no me salía y no me salía y no me salía. Entonces lo que decidí hacer fue ponerme un short
le dije a mi esposa que me tomara una fotografía, y entonces con distintos puntos de vista para que saliera como tenía que ser. Lo feo para mí fue que cuando vi como se dice, mi popotente pierna, a comparación de la figura que estaba haciendo musculosa, pues no coincidía en nada. Y entonces, pues fue algo que tuve que empezar como a ver con modelos, con demás, ¿no? Justo para poder hacer que esa forma quedara bien. Entonces, las posturas fueron algo también complicado y en ese sentido también, pues, integrar esos lenguajes y un poco acoplarse a un lenguaje plástico, un estilo que realmente, pues, no es tanto el mío, ¿no? Es decir, es un lenguaje que trató de unirse lo más posible a el mural de la entrada, justo para tener esta homogeneidad y creo que se logró muy bien con las características particulares que cada mural tiene, ¿no? Esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Muchos saludos, muchas felicitaciones y muchas gracias, Avan. Estamos de verdad muy contentos con el resultado que se logró en esta sala. Creo que también algo que fue muy interesante es el espacio, ¿no? Que era un espacio que empezamos a trabajar sin que ustedes hubieran estado aquí, que comenzamos a trabajar en línea a través de reuniones en Zoom, que eso también Sí. creo que fue complicado y cuando vimos ya el espacio real, hubo que hacer toda esta adaptación a lo que realmente teníamos para poder permitir que los visitantes disfrutaran de estos 4 paneles. Sí, sí, justo como bien lo comentas, también una de las grandes retos, ¿no? Fue que el espacio, a diferencia del mural de la sala 1, que es una gran pared, ¿no? En este caso tiene bueno, es una pared de fondo, ¿no? Se dobla en una escuadra y luego está remetido el muro, que cuando lo planeamos en su primera ocasión, sin las pantallas, tenía una medida, luego ya con las pantallas se redujo esa medida y entonces se tuvieron que hacer todos estos cambios, pero justo ahí Joaquín y Bárbara tuvieron una gran visión, ¿no? Lo lograron acomodar muy bien y quedó un resultado padrísimo y esperemos también que pronto esta sonoridad que hemos comentado pues también se vea un poco integrada, pero sí en este caso la forma del mural pues era algo atípico y aún así creo que el resultado fue espléndido. Muchas gracias. David Sánchez te dice felicidades, saludos. Sobre el término inculturación, ¿qué nos puede comentar? Ya que el mestizaje como término se asocia a personas principalmente, pero respecto al arte, ¿tendría más fuerza este término de inculturación sobre otros? Pues la verdad yo no lo he escuchado tanto, no sé quién ocupe el término inculturación. Hay un término, sobre todo en antropología, que también es muy empleado, que es el de aculturación, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con dos culturas que están conviviendo, ¿no? Que tienen como elementos que transitan de un lado a otro, pero que no acaban de fundirse, ¿no? Que incluso en el discurso indigenista de principios del siglo XX era muy empleado esta idea de la aculturación, ¿no? De la aculturación de los grupos indígenas, pensando en que había un grupo indígena que se había mantenido puro desde hace milenios, ¿no? Ahí también es una gran discusión antropológica, ¿no? Hay distintas posturas, y esas posturas llevan a una interpretación también, sobre todo, de el mundo moderno, ¿no? Y el mundo prehispánico. De manera sencilla, hay como una corriente que piensa que hay como un sustrato, como una esencia indígena que ha perdurado a lo largo de los tiempos y que tanto en la época, tanto en el preclásico, ¿no? Desde los olmecas, luego con Teotihuacán, con todos estos florecimientos regionales que se dieron en el epiclásico, como Xochicalco, Cacaxtla, Cantona, todos los pueblos mayas, Monte Albán, Tajín, ¿no? Empezaron, bueno, llegando a los mexicas, tarascos y todo, continuando por toda la época novohispana y hasta llegar a los pueblos indígenas actuales, que hay una esencia y que se mantienen ideas parecidas. Y entonces justo es este pensamiento de que hay una
como un grupo que ha mantenido características únicas. Yo, en lo particular, yo no coincido tanto con esa visión, sobre todo, por ejemplo, Guillermo Bonfil, ¿no? Un escritor extraordinario que uno lee sus libros y queda prácticamente convencido de que sí hay una esencia indígena que es dura como las esculturas y que no se puede moldear, pero yo pienso que eso es un poco quitarle también algo muy importante, que es la dimensión histórica a pues, las poblaciones, ¿no? Es decir, yo no conozco ninguna población, pensemos griegos, romanos, africanos, que su cultura haya sido igual durante 4000 años. Y al contrario, es cambiante, no es móvil, es dúctil, se va transformando a las distintas circunstancias en las cuales se está viviendo y eso hace que se cambie la ideología, las creencias, las formas de representación, es decir, toda la cosmovisión que implica. Lo podemos ver en algo que pensamos nosotros que es tan estable como el mismo cristianismo o la misma religión católica. Es muy distinta la religión católica del siglo I después de Cristo a la que se va a establecer posteriormente en el siglo VI, a la que se va a establecer, por ejemplo, en el en el periodo del románico, a la del gótico, ¿no? Es decir, todos esos momentos, al Renacimiento y demás, son distintas formas de crear, ¿no? Entonces, si todo es dúctil, es un poco complicado pensar en esta misma presencia que se mantiene a pesar de todo. Y eso es interesante también porque entonces el término de aculturación, un poco aterrizándolo en lo que estábamos hablando, justo pensaba que esta vertiente indígena se había mantenido hasta el siglo XX y que estaba empezando a emplear y a mezclarse con la tradición occidental moderna, que un poco es lo mismo, un texto clásico también para entender estas otras ideas, ¿no? Que es el caso el texto de García Canclini, que habla de las culturas híbridas, en el cual sobre todo él piensa que esta hibridación se da entre una cultura tradicional y una cultura moderna, ¿no? El problema es que quizás esta distinción de dos culturas, ¿no? Nunca ha estado tan distinta, ¿no? Nunca se ha logrado hacer, en el caso de México, una separación tan clara en contextos del centro de México, ¿no? Hay otros contextos, Oaxaca, Chiapas, que se tiene que hacer otro tipo de estudio y otro tipo de reflexión y sobre todo, pues incluso uno puede ver la resistencia, ¿no? Que existe en estos lugares a la incorporación muchas veces de estos elementos occidentales, nacionales, y el caso del área maya es muy clara en la cual las personas dicen, pues a mí mis letreros o mi información, mis libros de texto, por ejemplo, dámelos en maya, ¿no? O sea, porque yo soy maya. Entonces, pues, eso ya es otro tipo de fenómeno, pero que es ya siglo XX. Muchísimas gracias. Pues queremos agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión en vivo y por supuesto al doctor Avan Flores por esta maravillosa charla que nos ha compartido hoy. Por supuesto, invitarlos a que vengan y a que disfruten de esta nueva sala, la sala 8, que se encuentra al final del recorrido El México Antiguo, Salas de Arte Prehispánico. Muy buenas noches para todos. Avan, te mandamos un abrazo. Muchas felicidades también al doctor Pablo Escalante, por supuesto, a Andrés Villalobos, a Bárbara y a Joaquín por este maravilloso trabajo. Muy buenas noches y nos vemos en la próxima conferencia. Buenas noches.